Una compañera dice que la habilite, profe. Ahora sí está grabando, profe. Bien. Están todos habilitados. Acá no tengo a nadie. Acá está. Adriana Moreno. Y Marta también, me decía que quería entrar, Marta Vázquez. No la tengo acá. Capaz que ya entró. ¿Estás Marta Vázquez? No. Bueno, decirle que entre de vuelta porque acá no la tengo. Capaz que entró por un link equivocado, porque como están todos pegaditos en el campus, a veces por ahí hay error con eso. Ah, puede ser eso, porque acá no está. Si podés comentarle que se fije el link, que seguramente está equivocado. Sí, ahí le estoy diciendo. Gracias. Ah, bueno. Bueno, pero disculpen, se me apreté un botón y borré la presentación. Voy a entrar de vuelta. Bueno, ya estamos grabando. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve la pantalla celeste que está entrando? Sí, se ve. Bien. Sí, se ve, profe. Ahí entró. Ahí sentí una... Marta Beatriz. Están tocando timbre. Están tocando timbre. Bueno, ahora que entró Vázquez, que estaba esperando a propósito para que entre ella, empezamos la clase. Así quedó bien gratis. Bueno, buenas tardes, gracias. Ahora puede ingresar. Bueno. Muchas gracias. De nada. Estaba comentando de que vamos a ver un grupo de plantas, no una, sino muchas plantas que comúnmente se llaman jazmines. Comparten el mismo nombre común, pero son especies diferentes. Y hay cultivadores que se llaman jazmineros que hacen todos los... Jimena Rodríguez, ya son y cuarto. Y 15, cierro el grifo. Decía que hay productores que cultivan todas estas plantas juntas, se llaman jazmineros. Y por eso vamos a ver a este espectro de la floricultura, que es la de los jazmineros, que es muy interesante porque no necesitas invernaderos con calefacción, no necesitas grandes tecnologías, porque son plantas muy rústicas, y si lo haces con inteligencia tenés material para ofrecer y para vender todo el año en flor, y muy gustoso. En la urbe se consume mucho este tipo de plantas. Y estos llamados jazmines corresponden a especies de varios géneros, 11 géneros de interés. Los dos más importantes son el género Gardenia y el género Jasminum, desde el punto de vista botánico, y hay un montón de otros géneros y muchas otras especies, y vamos a ver los que más se utilizan acá en el AMBA. Tenemos algunos como que son los más clásicos, no tienen nada que ver con los jazmines originales, y se llaman jazmines. Esta se llama jazmín del cielo, nombre científico Plumbago capensis. Se llama jazmín del cielo porque la planta tradicional tiene una floración de un color celeste semejante al celeste del cielo. Es una especie originaria de Sudáfrica, es trepador, de hojas perennes, y que le gusta el clima tropical, anda bien el clima tropical. Por eso en la ciudad anda bien, en la capital, hablo de la capital, toda la ciudad, inclusive el Gran Buenos Aires, ¿no? Casi no hiela ya, entonces en invierno se lo banca bien y en primavera, verano crece a full. Tiene una floración interesante de distintos colores y se la ve como lo vemos acá muchas veces, con lindas flores, pero con las hojas medias cloróticas, porque tiene una debilidad esta planta, que necesita más magnesio que las demás vegetales. Es decir, eso es frecuente en muchos vegetales que requieren de nutrientes, como todos, y dentro de los micronutrientes hay algunos que por alguna razón lo requieren un poco más cantidad. Entonces a veces sufre esto que se ve acá, que es una especie de clorosis, que simplemente pulverizando con un poquito de sulfato de magnesio, que ustedes dirán dónde se consigue, en cualquier casa de químicos, Química Oeste, por ejemplo, se lo pulveriza la hoja y se soluciona el problema.
dolores de cabeza, que está el paisajista, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? No es falta de hierro, porque uno siempre dice falta de hierro, acostumbrado a la salea, ¿no? No, esto es simplemente falta de magnesio y es muy fácil de solucionar. Bueno, el jazmín del cielo es una planta muy, muy conocida y que se cultiva como jazmín. Otras más tradicionales, más típicas de los que nosotros conocemos como jazmines, porque tienen aroma también y color, son estas que tenemos acá, gardenias. La gardenia augusta o jazmín del Cabo, que tiene una flor espectacular, tiene aroma y se produce como flor de corte. Los ramitos de jazmines que se venden el día de la primavera, por ejemplo, en los semáforos que venden la gente. Y también como arbusto en maceta. Está la forma tradicional que vemos acá arriba y una forma diferente que se llama jazmín estrella, que también es la misma especie, pero una forma diferente. Estos arbustos se pueden consumir como planta en maceta, muy bonitos, como los vemos acá. Son originarios de Asia, o sea que no son nativos. Toleran muy bien la sequía, por eso se cultivan en maceta y se lo bancan, porque a veces, viste, la maceta no tiene tanta disponibilidad hídrica como el suelo, aunque a veces son sensibles a los fríos de invierno. Por eso en la urbe, en la ciudad, es donde mejor están. El problema desde el punto de vista nuestro, del productor, del viverista, es la época de floración en el AMBA. ¿Quién es? Cecilia Olivera. A ella le pongo tarde. La época de floración en el AMBA. Ahora... Que me interrumpa, pero en esta variedad, usted dijo la de la estrellita, ¿el Kimura también es de esta? Sí, no, el Kimura lo veo más adelante, pero es de la misma, es de esta también. Pablo Sotelo, Sony 20 ya. Bien. Decía, porque esto me saca de tema cada vez que suena, por eso digo que no recibo más alumnos. Estaba hablando de la época de floración en el AMBA, se lo digo porque yo estoy anotando, profe. Perfecto. Bueno, ustedes van a ver a partir de ahora acá arriba, otoño, invierno, primavera, verano, y la crucecita que representaría cuando está florecido. El jazmín como planta en maceta, para comercializarlo, tiene su mayor impacto cuando está en flor. Y en el AMBA, este jazmín está en flor, ahora recién está empezando a florecer. Si ustedes tienen jazmines van a ver que tienen las primeras flores ahora, a fin de noviembre, y después en el verano, todo muy bien. Pero pasó la época de alta demanda. Ya pasó el Día de la Madre, pasó el Día de la Primavera, el Día de la Secretaria, el mes de septiembre, octubre, que es donde más se consume, y ahora justamente vienen los meses donde no hay tanto consumo, y en verano, olvídate. Por eso, a pesar de ser bonito, como planta en maceta, como vemos acá, al no estar en floración en épocas de alta demanda, en los viveros del polo viverístico de La Plata, de Escobar y de Moreno, no se hace justamente porque no está en floración. Hubo un intento con el jazmín estrella, este es el mismo variedad de estrella, que florece también en el verano, de ofrecerlo para el Día de la Primavera, el Día de la Madre, como lo estoy marcando en la flechita. Es decir, en estado vegetativo, y el viverista le pone una foto de una flor y le dice al cliente, mire cómo va a florecer en el verano, qué lindo que va a ser. Y está bien, pero no es lo mismo que verlo en flor. Entonces, si bien es una planta muy atractiva, tiene aroma y es muy ornamental, el jazmín del Cabo en el AMBA no va por la razón de que no está en flor en septiembre, octubre. Y no hay forma de hacerlo forzar a florecer. No se sabe todavía. Vieron que estuvimos viendo a lo largo del curso, cultivos, que podíamos manejar la floración con el fotoperíodo. Bueno, acá lamentablemente no. Entonces, esto está bueno en el norte, arriba de Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, donde está en floración ahora, pero no acá, no en el AMBA. Bien,
Este lo paso de largo porque es muy poco visto, se llama Guetarda uruguensis, otro jazmín del Uruguay, florece muy poquito en el verano, a fin del verano, y si bien tiene una floración interesante, es una planta grande además, y al ser planta grande, la tendencia del viverismo es a producir plantas tendiendo a ser chicas, porque los jardines urbanos son cada vez más chicos. Entonces, como la gran demanda del viverismo son los jardines urbanos, donde hay un barrio cerrado con casa de 10.000 metros cuadrados, por cada persona que tiene un terreno de 10.000 metros, hay 100 o 200 que tienen terrenos de 100 o de 50 metros. Entonces, el consumo fuerte está en los jardines pequeños. Y esta planta no va para jardines pequeños. Por eso su demanda su producción cada vez es menor. Pero lo que vamos a ver ahora sí es un golazo desde el punto de vista productivo. De la familia de las apocináceas, lo digo porque ya lo van a ver en botánica sistemática, familia por familia, hay una planta que le dicen Diplademia, jazmín de Jujuy, jazmín de Chile, su nombre científico es Mandevilla laxa, que es sumamente interesante para comercializar, para producir, obviamente, aquellos que recién se están iniciando. Supóngase que a ustedes les interesó esto, quieren producir algo por su cuenta, tienen un invernaderito, no tengo todavía calefacción, no puedo manejar el fotoperíodo por las luces, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá tienen una opción interesante, la Diplademia o la Mandevilla laxa. La Mandevilla laxa, a ver, digo que no y después me da lástima. Roxana López, son y media ya. La voy a marcar. Hágales una marca, pero déjelos entrar. Bien. Le hago una pregunta. Sí. La especie que nombró recién dijo era la familia de las apotimáceas. Apocináceas. Sí. Ahí se me cortaba justo y no entendía. Gracias. Y acá les presento esta planta. Se llama Diplademia o jazmín del Jujuy. Una planta chica, en una maceta del 14. Son muchos gajitos que ponemos, enraizan fácilmente, y cuando tienen una altura de 20 centímetros florecen todos y se lo vende como una planta en maceta de flor. ¿Y cuánto florece? Fíjense, desde septiembre hasta mayo, más o menos, hasta que caigan heladas muy fuertes, está siempre en flor. O sea, toda la primavera, todo el verano, parte del otoño, y con flores que se van reponiendo. Entonces es muy ornamental, es muy bonito. Además es aromático, tiene olor a jazmín. Y si lo pongo en tierra, si el que lo compra lo pone en tierra, es un arbusto trepador. Este arbusto puede llegar hasta los 5 metros de altura, con flores muy aromáticas, se propaga muy fácilmente por gajo, anda bien a sol, a semisombra, es decir que tiene un montón de ventajas, resistente a plagas y una floración interesante, las flores son bonitas y duran un montón de meses. Es muy bonito, muy fácil de hacer y muy caro. Me comentaba un compañero del turno anterior, Víctor, de que compró en la fiesta de la flor una planta chiquita a 100 pesos, que eran gajos enraizados, y una planta más o menos grande estaba a 1.000 pesos, grande como la vemos acá, ¿no? Y es sumamente fácil de producir esta planta. Así que es una planta que tengan en cuenta, sobre todo porque tiene mucho tiempo en flor y podés ofrecerla a la venta durante muchos meses al año. Si la planta tiene una floración acotada y no la vendiste y se te acabó la flor, tenés que esperar el año que viene para venderla. Pero si tiene una floración prolongada en el tiempo, tenés más chance para comercializarla, que eso es lo bueno. Bien. Entonces, jazmín de Jujuy, una muy buena... Sí. ¿Y las podas cómo se hacen? ¿A qué temporada del año se le puede hacer las podas? Sí, es que hay un micrófono abierto, no... ¿Podrías cerrar el micrófono? Yo te contesto. Ahí está. Mirá, en la etapa de vivero, en la etapa de producción, no podamos. Ahora vemos cómo se hace la planta. En una maceta grande se ponen los gajos, crecen y se vende. En jardinería,
cuando se pone en el jardín, la planta crece y conviene hacer una poda. La poda siempre se hace cuando la planta no está en flor. A fin del invierno es lo más conveniente, por lo general. Aunque hay excepciones a la regla. Y las podas pueden ser bastante agresivas, porque como esta planta florece de yemas que van saliendo, yo puedo podarla mucho y florece igual. Digo esto que, por ejemplo, todo lo contrario sería un manzano. El manzano florece de yemas del año anterior. Entonces, si yo corto mucho, crece, pero ese año no florece, porque esas yemas necesitan 2 años de maduración para dar flor. En cambio, en los jazmines, florecen de la yema que va saliendo. Así que se le hacen podas muy fuertes a fin del invierno, en agosto aproximadamente, julio, depende cómo venga la temperatura, y una poda al año y queda muy bien. Y el material ese se puede usar como estacas de propagación. Bien, volvemos entonces. Diplademia es una planta muy, muy recomendada para cultivar aquellos cultivadores nobles, porque no necesitas mucha tecnología y tenés planta en flor todo el año. Otro jazmín que tiene una buena floración en la primavera, o sea que invoco épocas del año con alta demanda, pero que tiene un problemita, es una planta que tiende a ser muy grande, se llama Herbatamia coronaria. No quiero dar nombres científicos porque no tiene mayor sentido. Es exótica, es de la India, acá tenemos un arbusto que está en su apogeo, y son arbustos que tienden a ser muy grandes, por eso tiene muy poca demanda, porque es un arbusto de primera dimensión y no tolera los contenedores, porque vos decís, bueno, la dejo en maceta y queda chiquita, pero no, fíjense acá, lo pones en maceta y se abre, se deforma o rompe la maceta. Entonces la tendencia es a no, cada vez tiene menos demanda. O sea que la herbataria no, ya casi nadie la nombra ni nada porque no existe. Distinto es el caso del Trachylospermum jasminoides. Hay muchos parecidos o primos de este, el que se le dicen jazmín chino, el azórico, bueno, y otros nombres más, que tiene una buena floración en la primavera y el verano, o sea que invocamos justo las épocas de alta demanda. Algunos tienen fragancia, se los puede podar para seto, como tenemos acá, o como apoyante. Digo trepador, pero apoyante, porque necesita ayuda. Hay que ponerle entre la pared y la planta una especie de cerco de madera en forma de cuadraditos para que se vaya ayudando y que vaya trepando. Es interesante por la época de floración. También le dicen jazmín estrella, jazmín de leche. ¿Por qué jazmín de leche? Porque cuando lo cortás sale un líquido blanco que se llama látex, que le decimos vulgarmente leche. Y tiene una problemática, su propagación, su multiplicación. ¿De dónde saco? Puedo sacar material de la poda, perfecto, o puedo tener plantas madres. ¿Qué hago con los esquejes? Digo esquejes porque no se hace de semilla, se hace de esqueje. Es importante que se corte el flujo de látex. Toda planta que quieran hacer de gajo, que cuando la cortan sale un líquido blanco, que le decimos leche vulgarmente, es el látex, ese látex inhibe el enraizamiento. Entonces hay que colocarlos en agua tibia, 35 grados más o menos, durante unos minutos, y revolviendo hasta que deje de salir látex. Cuando deja de salir látex, se lo seca y se le pone la hormona y se lo clava. Si no le sacamos el látex, no hay enraizamiento. Y el ejemplo del jazmín estrella, nos sirve como ejemplo de todos los jazmines que se venden de esta forma. Son jazmines trepadores. Fíjense, acá hay una maceta ya grande. Hay un tutor en el medio que no se ve, que es un palo con musgo que está cubierto, y la planta, el jazmín. ¿Cómo se la produce? Bueno, acá hay una diferencia a todo lo que vimos hasta ahora, que veíamos un subsistema propagación y un subsistema cría. Acá va todo junto. ¿Por qué? En la misma maceta en la cual vamos a venderlo en un futuro,
se le coloca un sustrato que es más o menos un 50% de compost o tierra buena, un 25% de hoja de pino y un 25% de perlita, o sea, un sustrato poroso. Se le clava el palo tutor en el medio y después se le colocan en la base unos 8, 9 o hasta 10 esquejes de la especie. Un esqueje sería más o menos de unos 10 centímetros con 2 o 3 hojas, el cual lo clavamos la mitad, lo enterramos y la otra mitad queda afuera. Con un hilo lo podemos atar al musgo del tutor y ese lo ponemos en una situación de propagación, o sea, con un polietileno, a media sombra, con alta humedad. Enraiza bastante fácil, comienza a crecer. Lo voy fertilizando, va creciendo, y acá viene la clave para tener una producción rápida en el tiempo y con muchas flores. Todas estas plantas que se llaman trepadoras, jazmines y otras que son trepadoras, son plantas que evolucionaron durante millones de años en los ecosistemas tropicales del planeta. Sí, el mismo ecosistema del cual vimos las plantas de interior, ¿se acuerdan en las primeras clases? Pero a diferencia de las plantas de interior que se modificaron para vivir en ese lugar, en ese ecosistema, estas plantas que crecen ahí generan una estrategia para escaparse del mismo y crecer arriba de la copa de los árboles, de la selva. Entonces, las plantas, si es por semillas, germinan y en vez de quedarse ahí con entrenudos muy largos, empiezan a buscar un árbol o algo vertical y van trepándose. Se trepan. Y mientras haya baja intensidad de luz, ¿por qué? Porque están las hojas de los árboles de arriba de la selva, o sea que hay sombra ahí. Mientras haya sombra, la planta no florece. Usa toda su energía en elongar entrenudos, en crecer para tratar de llegar a la altura. Cuando pasa la copa de los árboles, las hojas de arriba comienzan a tener luz plena luz. Y a partir de ahí, todas las hojas y ramas que salen por arriba de la copa de los árboles florecen abundantemente. Entonces es como que la planta se escapó de su ecosistema natural y está arriba de la copa de los árboles. De hecho, lo podemos ver en las plazas, muchas veces que hay enredaderas que van por arriba de los árboles y que viven arriba de ellos. Y les hacen mal muchas veces, porque los agobian, no le dan luz para fotosíntesis, pero ese es otro tema. Entonces, en función de ese comportamiento, el viverista hace lo siguiente. Presten atención. Agarra el contenedor que lo va a vender de venta ya. Coloca el sustrato que le dije, coloca el palo, pone los esquejes, le pone el polietileno para que enraíce y además una media sombra, a la sombra. Una vez que enraiza, lo saca del túnel de propagación y queda en el invernadero de producción o de cría, pero también con una media sombra del 80, como si fuera una planta de interior más o menos. Entonces la planta va a crecer, se va a agarrar del musgo del tutor a través de raicillas, a través de distintos órganos que utilizan de distintas plantas, y va creciendo. Cuando llega ya a la altura que yo quiero venderlo, es decir, yo le pongo un tutor de 60 centímetros cuando llegue arriba del tutor, si le pongo de 1 metro cuando llegue arriba del metro, es decir, cuando se arme la planta, y acá está el secreto, bruscamente, es decir, así, de golpe, se lo saca de esa situación de sombra y se lo pone a pleno sol. Esto sería como que la planta percibe que llegó arriba de la copa de los árboles en su ecosistema natural y toda la planta que está expuesta a pleno sol florece. Entonces explota de floración, como lo vemos en la foto de la izquierda que estoy marcando. Y así se vende, se comercializa. En la foto del otro lado se ve en la etapa de crecimiento. Todavía no llegó a la punta del tutor, está creciendo. Y por arriba hay una media sombra. Una vez que llegue arriba, le sacan la media sombra que le dé el sol directo, o en su defecto los corren de lugar a un lugar con el sol directo, y ahí explota en floración como lo vemos acá a la izquierda. Entonces el producto final
Es un jazmín muy lindo, muy bonito y bastante sencillo de producir. No tiene grandes secretos, no tiene reenmacetado, no hay que controlar el fotoperíodo, no hay que hacer nada más que sombra mientras crece vegetativamente y cuando quiero que florezca, sol de golpe. Pero directo, mientras más sol, mejor. Ese es el secreto de armar una planta de jazmín. Sencillo y muy, muy práctico. Bien, volviendo a la especie. Jazmín de leche, muy interesante, muy bonito, difícil de propagar por el tema del látex que sacan, pero muy buscado también, porque es muy aromática. Otro jazmín es la Plumeria rubra. Esta es una flor corchosa, amarillenta, muy bonita. Ya florece mal, es como el jazmín del Cabo, florece escapándose de las épocas de alta demanda de plantas, pero no es un trepador, es un arbolito, un arbolillo. Entonces se propaga muy fácil por estacas. Esto es una estaca de madera dura, en pleno invierno. Como ven, la hacen enraizar una estaca por maceta directamente, y cuando ya saca un par de hojas, la hacen crecer. Y después se la comercializa cuando llegue a su tamaño final. No su tamaño final en el suelo, que es de 8 metros, su tamaño final de acuerdo al tamaño de maceta que elegimos. Entra en floración en primavera y ahí se vende. No como enredadera, no como trepadora, sino como un arbolito. Interesante para la venta, no tiene mucha demanda. Según las estadísticas de la CABAP, que es la agrupación de viveristas, no tiene mucha demanda, es que no es muy conocida, me parece, porque si no debería tenerla. Y ahí la tenemos. Otras especies interesantes son de otra familia, de las solanáceas. Y acá hay una que es la vedette, una vedette de las jazmines, una de las más importantes, el jazmín paraguayo. Nombre científico, Brunsfelsia australis, jazmín del Paraguay. Y hay otras, como el Solarium angustifolium, que le dicen jazmín chato, no sé por qué. A veces hay nombres científicos que uno ignora por qué. Pensé que había entrado alguien, escuché un ruido. Y acá tenemos el Solarium angustifolium. También florece a fin de primavera, o sea que escapó al Día de la Madre, por eso más o menos. Y otra que se llama Centrus nocturnum, que también es un jazmín, que tiene la cualidad de que abre sus flores a la noche. Durante el día están cerrados los pétalos y durante la noche los abre. Está en floración a fin de primavera y verano, como vemos acá, y sería también una opción para ofrecer algo distinto en el vivero. Vos ofreces un montón de plantas y abre las flores de noche. Uy, qué lindo, me lo llevo, qué sé yo. Son opciones. Mientras más opción tengas en la floricultura, mejor para captar clientes, ¿no? Bien. Carlos, perdón. Sí. ¿Puede ser que se llame también dama de noche, le dicen? Sí, es una especie parecida. No es la misma, pero es parecida. Y se usa mucho. Está en la cazuela de las veredas a veces. Sí, yo la tengo y la verdad que es increíble el olor que da de noche, sobre todo. Uh-huh. Dama de noche, es esa, sí, tal cual. Bueno, y acá está la gran vedette, el jazmín paraguayo. El jazmín paraguayo tiene varias cosas lindas para la urbe, para vender en zonas urbanas. Una es, bueno, antes que nada la floración. Desde fin del invierno, primavera, está en plena floración. Quiere decir que 4 de septiembre, Día de la Secretaria, 21 de septiembre, tercer domingo de octubre, todos los días en plena floración. Después, es extraordinariamente resistente a la polución urbana. Se lo puede poner, como en la foto de acá, en un pedacito de terreno que da a la calle donde pasan coches, colectivos, smog, sombra porque los edificios lo sombrean, todas en contra. Y sin embargo, resiste todo lo que es la polución. Esa es una ventaja. La otra, la floración en el tiempo, que es muy larga. Y desde lo estético, desde lo ornamental,
es muy bonito porque las flores tienen dos colores. En realidad empiezan todas de un color y después cambian. Cuando abre son de color violeta y después se oxidan con contacto del oxígeno y viran al blanco. Pero eso también coincide con que la flor es polinizada. Los insectos ven el violeta y son atraídos y van a buscar polen y fecundan a la flor. Y cuando es fecundada, hay un proceso de oxidación a nivel celular y cambia de color al blanco. Y el blanco ya no atrae a los insectos polinizadores. Es una estrategia de la planta de rechazar, una vez que está fecundada la planta, de rechazar que no entren más insectos porque ya entró en proceso de formación del fruto. Y desde lo ornamental para nosotros es muy bonito ver que tiene distintos tipos de colores, es elegante, se propaga muy bien por estacas, acá vemos estacas ya enraizadas, como florece abundantemente, ya la estaca está florecida al toque y hasta se lo puede vender como un plantín. Es un poco sensible a heladas porque es del norte, por eso lo dicen jazmín paraguayo, pero en el medio urbano ya no hiela más. Es muy difícil que en una ciudad hiele. Sí en el conurbano, en las afueras, en terrenos, pero ya en Hurlingham es bien urbano, es una zona urbana y andaría bien. O sea que los viveros que venden al público urbano, el jazmín paraguayo es un golazo. Muy aceptado por la gente, es como un clásico de la jardinería y entonces es una buena opción. Otro jazmín, mal llamado jazmín, es una bignoniácea que se llama nombre científico Campsis radicans y tiene también como nombre común la trompeta, jazmín trompeta. Tiene algo muy bonito. Las flores son rojas, tubulares, apicales, solamente crecen en racimos en la punta de las ramas, no en toda la rama. Y lo que tienen de bonito que atraen colibríes. En un jardín donde está esta planta, la trompeta, siempre hay colibríes dando vuelta. Y es un valor agregado al producto. Vos producís jazmines, le ponés la planta de los colibríes y lo vendés mucho más. Tiene una floración interesante en primavera-verano, más o menos florece en octubre, o sea que para el Día de la Madre podríamos llegar a tenerlo en flor. Pero tiene un problema ornamental en invierno. Este es de hoja caduca, pierde el follaje. Y en invierno quedan las ramas todas tortuosas y queda bastante feo. ¿Vieron como las películas de terror de los bosques, que se mete una persona en el bosque y están las ramas de los árboles así? Bueno, queda así. Entonces, Profe, sí. este sería, a ver si lo puedo. Ay, ¿cómo doy vuelta a la cámara? Perdón, ¿eh? Sí. Quería mostrarle. A ver. Ay, Dios. Hice lío. Da vuelta el celular. Sí, quería mostrar si era este y justo. Ahí veo no una sé cómo montaña dar con vuelta. nieve. No. A ver. Bueno, no, disculpe. A ver, siga, está porque bien. si puedo. Bueno, no hay problema. Es trepador, tiene raicillas que se pegan a la pared como si fuera la hiedra virgen y se pegan a la pared y crece, no tiene problema. Y lo feo es que en invierno es muy antiestético. Una buena poda anual estaría bueno para mantenerlo. Atrae los colibríes, como dije antes, y es una opción. Acá tenemos la planta en maceta, que está a la venta. Siempre conviene venderla con algunas flores, porque le da, sin flores no la podemos vender. El problema es que florece a fin de octubre, llegamos justito para el Día de la Madre. A veces no llegamos, entonces hay un problema en ese tipo de cosas. Por eso este viverista que está acá, que estoy marcando, ya no lo tenía más en flor y le puse una foto de cómo es la flor. Bueno, son estrategias de comercialización, ¿no? Lo bueno es que esté la flor. Jazmín trompeta, también le dicen jazmín de Virginia, bueno, un montón de nombres diferentes, ¿no? Y ahora sí, estos sí son los verdaderos jazmines, o sea, botánicamente hablando del género Jasminum, hay un montón. La mayoría son de dos colores las flores, o amarillas o blancas.
Y en ese aspecto les voy a comentar algunos secretos o trucos de vivero. Queremos vender jazmín de flor amarilla. Hay distintas especies. Este, por ejemplo, se llama Jasminum humile. A diferencia del trompeta, que tenía flores en la punta nada más, tiene flores a lo largo de toda la rama, lo que lo hace más ornamental, y florece solamente en el verano. Bueno, pero también hay otros jazmines amarillos, como el Jasminum messengi, que tiene una floración parecida, como ven acá, no es la misma especie, y florece en invierno y primavera. Bien, tenemos otro jazmín que se llama fructicans, que florece muy poquito, apenas en otoño, y que por sí no está bueno producirlo porque tenemos muy poco margen de venta, pero es interesante también. Y finalmente, uno que se llama nudiflorum, que florece igual que en messengi, en invierno o primavera. ¿Por qué dije todo esto? Porque un buen viverista, tiene que vuelvo a esta foto, va a hacer estos jazmines de color amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Acá, como dije antes, bueno, pone 8 o 10 gajos alrededor, pero no pone todo de la misma especie. Pongo 3 del Jasminum fructicans, 3 del Jasminum messengi, 3 del Jasminum nudiflorum y 3 del Jasminus nigrans, que son los que les comenté antes. Entonces crece la planta, crece todo bien, media sombra, sol directo, florece y lo vendo. Perfecto. El consumidor, cuando lo pone en el jardín, a partir de ahí va a florecer en la época del año que dije que estaba floreciendo. Ese efecto sombra-sol se hace solamente para el vivero. Después todo el año va a ser normal. Pero ¿qué ocurre? Lo voy a ver en floración todo el año, porque hay 10 gajos. Es decir, lo que parece ser una planta son un montón de gajos enraizados creciendo en común. Y en un momento del año la parte que corresponde a una especie está en flor, después la otra, después la otra. Entonces el particular dice, mira mi jazmín, todo el año florecido. Pero es un truco válido. Y eso se hace con el jazmín amarillo. O sea que todos estos años engañados. ¿Cómo, perdón? O sea que todos estos años estuvimos engañados creyendo que florecían todo el año. A mí me pasó. Bueno, no sé, puede que sí, puede que no. Sí, es probable que sea esa. Son estrategias. No entendí, profe. ¿Cómo es eso? No entendí. Cuando vos producís la planta, en una maceta grande pones 10 o 12 gajos, todos en la misma maceta. En vez de poner los 12 de la misma especie, pones 3 de una especie, 3 de otra, 3 de otra y 3 de otra. Ah, está bien. Entonces, no había entendido eso. Van floreciendo a distintos momentos. Claro. Gracias. No, de nada. Y después con los jazmines de flor blanca tenemos los más buscados, porque esto es lo que la gente lo asocia con el jazmín verdadero, y hay varias especies. Está este que se llama tortuosum, el jazmín africano también le dicen. El jazmín tortuosum está así explotado de flores por el efecto este de sombra-sol. Después florece no tanto, ¿no? El azórico, en primavera-verano, este tiene aroma, es muy bonito por el olor que tiene, pero el que más está ganando ahora, todas estas especies las muestro, pero la idea no es memorizarlas ni nada, ¿no? El que más está ganando ahora es el jazmín chino. Jasminum officinalis es un clásico. Este se usaba mucho en la década del 60-70 en las casas chorizos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que tenían parras y tenían jazmines. Entonces en el verano tomabas mate la familia abajo de la sombra de jazmín y con el olor a jazmín. Era muy lindo, muy bonito. Y después es como que se perdió un poco la costumbre, ¿no? Antes en toda casa había un limonero y un jazmín. Ahora ya no. Bueno, era el Jasminum officinale. Pero lo que está ganando mercado no es ninguno de estos, es el jazmín chino. ¿Y por qué el chino sí y los otros no? Por una característica botánica. Esta planta tolera macetas de muy pequeño tamaño, una maceta del 10 chiquitita, y colocándole, como vemos acá, un tutor de plástico, rápidamente lo llena y se llena de flores.
Entonces yo puedo vender una planta de hasta 40, 50 centímetros de altura, llena de flores, en una maceta relativamente pequeña. ¿Y qué tengo de ventaja en eso? Para el consumidor nada, es para el viverista. Yo puedo poner hasta 50 plantas por metro cuadrado de invernadero, porque es maceta pequeña, y entonces diluyo los costos fijos. El costo de producción del jazmín chino es más o menos el 60% del costo de producción de cualquier otro jazmín, porque tenés muchas más plantas por metro cuadrado. Y como florece igual que los otros jazmines, es aromático y florece en invierno y primavera, acá enganchamos justo el Día de la Madre no, pero el Día de la Primavera, el Día de la Secretaria, lo enganchamos bien. Entonces, adelante con el jazmín chino. Muchísimos productores de la zona norte, de Escobar, del Viso, hacen jazmín chino, pero así en cantidades impresionantes porque en un invernadero meten el doble de planta que meterían con otro tipo de planta. Son artilugios de viverista que ya lo vamos a ir puliendo a lo largo de las materias que van a ir viniendo, ¿no? Esta materia es de primer año y es un poco introductoria a que ustedes conozcan este gran abanico de actividades que es la floricultura. Bueno, y la clave de todo esto es la siguiente. Todo muy lindo hasta ahora, desde el punto de vista ornamental. Ahora, desde el punto de vista productivo, nosotros tenemos una empresa, ponele que asesoramos un jazminero, o ustedes quieren ser jazmineros. Es una empresa. El objetivo es maximizar el rendimiento económico de la explotación. Entonces, es importante que mis instalaciones estén todo el año a full, que no tenga tiempos ociosos. Si yo gasto dinero en hacer una cama caliente para propagar los gajos, en crear ese polietileno con humedad para poner las macetas con los gajos que se están enraizando, lo bueno es que todo el año esté llena. Y también lo bueno sería que todas las plantas que yo produzco, o sea, que produzco mucho para primavera y para la época de gran demanda, pero además, en todo el año, tener siempre plantas en flor para ofrecer. Y por eso, esto es lo que vale acá. Esto es lo que vale hacer cuando uno va a planificar. Bueno, yo voy a hacer jazmines, voy a hacer 5 especies, 10 especies, 15 especies. Bueno, el número de especies no es lo importante es organizarlas en función de que tengan un crecimiento que me permita optimizar el rendimiento económico de mi explotación. La propagación, es decir, el estaquillado, ya hay gente que investigó por nosotros, los llamados papers, y hay épocas del año donde hay unas plantas se enraizan mejor y otras en que enraizan mejor en otra época del año. Y en este cuadro están, especie por especie, la conveniencia. Muchas en primavera, con gajos de madera suave, otras en verano, también de madera suave, y otras en otoño y hasta en invierno, con gajos de madera dura y semidura. Entonces, a la hora de elegir las especies que voy a hacer, voy a elegir varias de primavera, varias de verano, varias de otoño y varias de invierno, para poder tener mis instalaciones de propagación todo el año dándole a la propagación. Que no hayan... Son los momentos para empezar a propagar, digamos. Perdón, no escuché, perdón. Casillas rojas, digo, son los momentos en donde se tendría que propagar esa especie. Exacto, donde más rápido enraiza. Bien. Y el otro cuadro tiene que ver con la otra punta. Perdón, que me fue. La época de venta, que sería la época en que está en flor. Tengo todas las especies y tengo el momento en que está en flor, verano, otoño, invierno, primavera. Cuando elegí toda esa lista de propagación, después la comparo con esas mismas especies cuando florecen, para asegurarme de que tenga especies todo el año en floración. Más cantidad en la primavera, que es donde se vende más, pero sin descuidar especies que tengan floración en invierno, en otoño, en verano, etcétera, etcétera. Con esas dos combinaciones, estos dos cuadros, elijo el número de especies que voy a empezar a producir y así optimizo mi sistema productivo, tanto la propagación como la venta, las dos puntas, desde el inicio hasta el fin. Y así
soy un jazminero de la floricultura. Bueno, más o menos... Una consultita, profe. El cuadrito ese que vimos del enraizamiento, ese no está en los apuntes, ¿no? Veo el de crecimiento, pero ese no lo veo. Eso es lo que me dijeron hoy en el turno de la tarde. Ahora yo lo voy a volver a subir porque fue un error mío, disculpen. La idea era subir todo esto. Claro, no, igual se sube siempre, te sube el PowerPoint, de últimas Claro. se imprime esa hoja nomás. ¿Son esas nada más las que dice o hay más variedades? No, son 2 cuadritos. Lo que pasa es que al modo acá de dar la clase lo resumí un poco. Ah, bueno. Está bien. Bueno, no vimos aspectos de enfermedades ni plagas porque no hay enfermedades y plagas críticas. Críticas son aquellas que te hacen pelota al cultivo. Tiene ataques de pulgones, algunos ataques de cochinillas, pero son fácilmente controlables. En cuanto a las enfermedades de suelo, rara vez se ven problemas en el suelo, salvo que use tierra pura en las macetas, pero si uso un sustrato como el que dijimos, no tengo mayores problemas de adversidades. Lo común, lo normal, digamos, que se controlaría hasta orgánicamente. Así que, bueno. Le hago una pregunta. Sí. El tema del agua. El agua. Bueno, acá... Yo una vez me compré uno. Yo no sé si estaba en exceso de agua o estaba en un lugar donde tenía mucha acumulación de agua que nunca me peleé. Ajá. Mirá, acá hay 2 grupos de estos llamados jazmines. Hay un grupo que es los verdaderos jazmines, los jazminum, que necesitan acidez. Por eso, cuando dije la mezcla para la maceta, decía que tenía compost, 1/4 de hoja de pino y perlita. Y esa mezcla que tiene perlita y hoja de pino hace que si vos le pones agua en exceso, se vaya por abajo, drene, porque es sumamente poroso. Entonces no hay problema de exceso de agua, siempre y cuando tenga ese sustrato. Si es un sustrato que tiene tierra sola, ahí sí hay problema de exceso de agua y hay que controlar el riego. El riego en realidad no es el problema es que tiene tierra y poca porosidad del suelo, ¿no? No sé si se respondió la pregunta. Tendría que cambiarle el sustrato si tenés problemas con un jazmín. Igual era una biclavenia que me compré. Ajá. Lo tenía en una maceta. No me funcionó, no sé. Algo no le hice como tenía que hacer, pero fue un par de años atrás. Bueno, habría que, bueno, ya está, ¿no? Lo usual, salvo que le haya pegado una helada fuerte o el que te la vendió lo haya puesto en tierra demasiado arcillosa, si no, no debería tener problema. Pero bueno, lo tuvo. Yo no lo cambié de maceta. Ajá. Así como lo traje, lo mantuve. Claro. Entonces, tampoco me fijé después el tipo de tierra que tenía y decía que hacía de agua. Por eso claro, bueno. todo, porque yo sabía que la helada, la biclavenia no le hace. Claro, está bien. Bueno, ya tenés más cosas para la próxima que compres. Se pueden regar con un poquito de vinagre también, ¿no? En el agua. Claro. Los jazmines para bajar el pH. Vinagre de alcohol, una cucharada sopera por litro de agua y regarlo cada 3-4 días, 3 o 4 riegos. Eso le baja un punto el pH y no se pasa. No siempre, un poco nomás. Sí, 3 o 4 riegos y basta. Claro. No continuo. Y vinagre de alcohol porque si usas el vinagre de manzana o de uva le queda olor a la planta y pierde estética. Es un jazmín, lo vas a oler y tiene olor a vinagre. El alcohol no tiene olor a nada. Por claro. Bueno, hasta acá más o menos vimos la última clase virtual de jazmines. Tienen material en el campus para volver a ver la clase grabada. Y lo que queda es la semana que viene el examen parcial, el segundo examen parcial, que como ustedes saben va a ser presencial. Hay 3 bandas horarias
para que ustedes elijan la que le queda más cómodo. Y la idea que quería hacer en esta parte de la clase es mostrarles cómo van a ser las preguntas. Capaz que ya lo vieron, en el campus yo subí una lista de preguntas que se llaman preguntas tipo, es decir, preguntas similares a las que se van a hacer en el parcial. La idea que yo tenía era mostrar esas preguntas tipos y responderlas yo una por una brevemente para que nos demos una idea de qué es lo que buscamos en la resolución del examen. Así que si quieren pasamos a esa instancia. Muy bien, voy a volver a compartir pantalla entonces. Sí, profesor. Sí, profe, por favor. Esto lo van a tener grabado. Ahí está, acá se ve, ¿no? Sí. Bueno, estas serían preguntas tipo. En el parcial verdadero no va a haber 15 preguntas, va a haber muchas más. No, mentira. Va a haber 10 preguntas. Espera que estoy tratando de darle... no, es Word. Estoy tratando de darle pantalla completa, ¿no? Hasta ahí vemos. Así que la idea es, voy a leer las preguntas y dar la respuesta breve de lo que sería cada una, como para que se den una idea ustedes. Producción de rosas para corte. Pregunta 1. Describa las operaciones a realizar para generar una planta de rosa lista para implantar en el invernadero de cultivo. O sea, lista para pasar a la segunda etapa, que sería el cultivo. Bueno, en la etapa propagación, la rosa es un arbusto leñoso injertado. O sea que hay que propagar el patrón a través de semilla o a través de esqueje, hacerlo enraizar, y después injertarle, por injerto de púa, el injerto, la yema de lo que va a salir. Crece la yema, la despuntamos para que salgan un par de ramitas, y ese plantín injertado con 2 o 3 ramas, chiquitito, es el órgano que va a ir al otro invernadero para la propagación, para que siga el cultivo. Esa sería la respuesta, o sea, se parte de una planta injertada, que hay que injertarla determinadamente. Profe, ¿eso tiene que ver la pregunta con relación al primer video de rosas que vimos de la señora, cómo mostraba? No me acuerdo el nombre de la señora. Eso era la poda. Acá es la propagación. Ah, está bien. Sí, no, es que la respuesta es, si germinás la semilla o enraizás la estaca. La semilla para germinar había que poner en heladera, 9 semanas, después germinaba. Una vez que ya está el plantín enraizado por estaca o la semilla germinada y tiene un diámetro de tallo más o menos como del dedo, le haces el injerto, le pones la yema. Y la yema cuando brota, ya está la planta injertada lista para mandar al otro invernadero. Algunos la mandan así, otros la tienen más tiempo para que crezca más, pero en esencia es eso, una planta injertada. Profe, ¿todas las preguntas van a ser a desarrollar? A breve desarrollo, no va a haber multiple choice. Breve desarrollo es no una carilla o sí, como quieran, pero así como estoy contestando yo, tipo ping-pong, ¿no? Cortita y al pie. Exacto. Con el tema del despunte de las rosas, que esa parte en el cuestionario también anduvo en media y no lo terminé por ahí de entender el concepto. El despunte de los rosales. Durante la etapa vegetativa, bueno, claro. Cuando vos vas cosechando rosas, vos vas cortando. Y no sé, ahí de despunte no vimos nada. A lo mejor cuando armamos la planta, la etapa de propagación, que despuntabas, el injerto prende y cuando tiene unos 7 o 8 centímetros se lo despunta para que salgan 2 o 3 ramas. Creo que Daniel hace referencia a que hay dos técnicas que eran o 3 despuntes o 2 despuntes, algo así. Claro, exacto. Para armar la planta, para la poda de formación. Sí, el despunte o la poda de despunte tiene que ver con armar el horizonte B de la planta de rosa. Habíamos visto que una planta de rosa para corte tenía 3 fases o horizontes. El A, abajo de todo, que son los tallos bien gordos, principales, que acumulan las reservas. Después en el medio un montón de hojas con muchas ramificaciones. Y arriba los tallos elongados que se van a ir cortando, que es el producto final, digamos, la flor de corte.
Y cuando pones la planta, mientras más despuntes haga, más cantidad de hojas vas a armar en ese horizonte B. El despunte es simplemente romper la dominancia apical para que 2 o 3 yemas de abajo broten. Entonces tengas cada vez más brotes. La puedes hacer a un despunte o la puedes hacer a 2 despuntes, depende la densidad de plantas que pongas una al lado de otra. No hay una regla exacta, sino es en función de, si vos tenés muchas plantas, haces un despunte solo. Y si tenés pocas plantas porque no te alcanzó la plata, las tenés que poner más espaciadas y haces más despuntes para que se hagan más copudas, digamos, para que tengan más ramificaciones. Pero este despunte es de la parte de cría, no de propagación, ¿no? En la parte de cría, sí. Para armar la planta grande ya y empezar a tener buena producción. La pregunta 2. Durante el cultivo de rosas, para que las plantas tengan una excelente productividad, ¿cómo debería podarse la planta? Bueno, sin especificar lo del despunte y medio, la pregunta esta orienta que una planta final, lista y armada, tiene que tener esas 3 zonas. La zona A, que es de abajo, que prácticamente no tiene hojas y son tallos gruesos. La zona B, que tiene muchas hojas, que es la máquina de hacer fotosíntesis. Y la zona de arriba, que es la zona C o A, no sé cómo dije, que es donde salen los tallos elongados con la flor que yo corto para cosechar. La pregunta 3. ¿Qué beneficios nos ofrecen los portainjertos? Bueno, resistencia a enfermedades. Hay una enfermedad que se llama Agrobacterium, que es una bacteria que ataca los rosales. Resistencia a suelos muy arcillosos, que tengan raíces fuertes, que rompan las raíces, que le den mayor calidad a las flores. Es un pie injerto que se llama Manetti. Pero básicamente todos los beneficios son por la sanidad, por las enfermedades o por las impedancias del suelo. Esos son prácticamente la mayoría de los beneficios. Y la 4, describa la secuencia de cosecha y preparación de las rosas cortadas. Bueno, la rosa es una cosecha periódica, es un cultivo perenne y uno va cosechando, entras al invernadero semanalmente a sacar plantas. Te fijas cuando está el botón floral listo para el corte, se corta, se juntan todas, se ponen en agua, se llevan al galpón de empaque, ahí se le sacan las hojas de abajo, se le sacan las espinas, se lo envuelve en papel celofán y siempre en agua fría, agua a 4 grados centígrados, para cortar el metabolismo de la planta y que dure más. Y lo ideal es que desde que vos cortás, desde que vos cosechás hasta que se vende, no pasen más de 24 horas. Recordemos que nuestra producción es toda para consumo interno, no hay para exportación. Bueno, pasando al otro cultivo que es el de crisantemo para corte. ¿Cómo se generan las plantas de crisantemos que irán a plantarse en los invernaderos? O sea, lo mismo de rosa pero con crisantemo. Acá es mucho más fácil. Acá no hay planta injertada. El crisantemo es un cultivo anual, menos que anual. 4 meses se cosecha y se pone un plantín nuevo. Y el plantín es una estaca enraizada. Un gajo que se hizo enraizar, en 15 días se enraiza y que se lo deja sin hacer nada. El gajo enterito se lo pone en el suelo. Si no le hago nada, de cada plantín sale una flor grandota. Eso se llama el cultivo a una vara. Y otra opción es que cuando ese plantín tenga unos 15 centímetros, lo despunte y salen 3 flores en vez de una, pero más chiquitas. Y esa es la decisión del cultivador, hacerlo a una vara o hacerlo a 3 varas. Pregunta 6. Describa el comportamiento de la planta en cuanto a su floración y qué deben hacer los productores para regularlo. Bueno, acá el crisantemo, habíamos dicho que responde al fotoperíodo, es decir, si la planta está en una situación de luz de menos de 13 horas, de días de claridad, florece. Y si es de día largo, de más de 13 horas de luz, se mantiene vegetativo. Entonces, yo regulando el fotoperíodo, lo mantengo vegetativo, es decir, con día largo hasta que
ese gajo enraizado que puse en tierra tiene una altura de 60, 70 centímetros, lo que yo quiera para venderlo, siempre con día largo. Si estoy en día largo natural, perfecto. Y si no estoy en día largo natural, con luces. Se prenden las luces para aumentar el fotoperíodo. Y cuando ya llega a la altura que yo quiero que florezca, ahí hay que darle día corto. Y entonces, si estoy en día corto, la dejo como está. Apago las luces y listo. Pero si no estoy en día corto, por ejemplo en diciembre, que se vende mucho por la fiesta, por ejemplo, ahí, o en noviembre para el Día de los Muertos, entonces ahí tengo que agarrar un polietileno negro, hacer un túnel con polietileno negro y taparlo a las 6 de la tarde, destaparlo a las 8 de la mañana todos los días para engañar a la planta y darle fotoperiodo corto. Esta pregunta seguro va a ir en el parcial, que es el comportamiento del fotoperiodo. Día largo vegetativo, día corto reproductivo. Pensé que tenía que desarrollar como usted, profe, no me alcanza la hora. Yo lo comento con muchas palabras para que se entienda mejor. Es escrito así con virome, así que escriban tranquilos que le va a ir bien. Creo. Bueno, pregunta 7. Sí. Ahora, ¿no? ¿Una hora o no? El tiempo no se preocupen, esto después lo vemos. No hay problema. ¿Cómo se realiza el despimpollado para tener varas con una flor en crisantemo? Bueno, ese gajito que creció, cuando tiene día corto, la yema apical pasa a ser reproductiva y se va a convertir en la flor. Pero a veces hay yemitas de abajo que también despiertan y dan florcitas chiquititas. El despimpollado es sacar con la mano los pimpollitos de las yemas laterales que pudieran aparecer y dejar solamente el de la punta. Y así me va a dar un crisantemo con una flor grandota en la punta. Lisianthus para corte. Bueno, pregunta 8. ¿Cómo desinfectaría el suelo antes de la plantación? El lisianthus, al igual que el crisantemo, como se hacen muchos cultivos, cada vez que se saca el plantín hay que desinfectar el suelo. Se le agrega materia orgánica, le pueden poner vapor y un polietileno, como vimos en las fotos, o le pueden hacer una solarización, que pone un polietileno transparente y que le pegue el sol y que caliente, o le pueden poner un químico, un biocida, que se llama Vapam, que mata todo. Y lo malo es que mata todo, ¿no? Es decir, la respuesta a esta pregunta es a través de, se sacan todas las plantas viejas, se pone vapor, o se pone polietileno transparente, se pone vapor, o se riega con un fungicida y después se pone la planta nueva. 9. ¿Cómo se realiza el despimpollado en Lisianthus? Exactamente al revés que en crisantemo. En Lisianthus lo que se ofrece es un ramito con muchas flores y cuando se induce a la floración hay que sacar la flor de arriba, la flor de la yema apical, y que queden las florcitas del costado. O sea, totalmente al revés de lo que vimos con el crisantemo. Producción de palmeras. ¿Cómo se reproducen las palmeras? Solo por semilla. La planta tiene una sola yema, así que no hay gajo, no hay estaca, no hay acodo, no hay nada de eso. ¿Qué manejo debería realizar para obtener plantines? Los frutos se recogen de la planta cuando están bien maduros, les doy unos golpes y lo pongo en agua con detergente hasta que se separe la semilla del fruto y la semilla quede limpia de detergentes. Le voy a poner limpia de aceite, digamos. Se llama saponificación. Le pongo agua y detergente hasta que quede la semilla limpita. Y ahí la siembro. Porque si no el aceite impide la germinación, porque no deja que entre agua. Pregunta 11. Tiene los plantines de palmera recién germinados y tenés que trasplantarlos a un contenedor más grande. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, acá hay dos cuidados. Uno es que hay que hacerlo antes de que salga la segunda hoja verdadera, porque la palmera tiene una raíz pivotante, muy rústica, pero después que sale la segunda hoja verdadera, se muere esa raíz pivotante y aparecen las raíces de corona que son más sensibles. Pero tenemos tiempo, porque son muchos meses hasta que pase eso. Y lo otro es lo que vimos en la clase de que algunas especies de palmera, de la semilla, no sale el plantín, sale como un hilito que se llama austorio, de unos 3 centímetros,
y en la punta de ese hilito sale la planta. Entonces, al repicarlo, hay que respirar el cuello de la planta y la semilla queda colgando en el aire. Y en el otro caso, hay otro grupo de palmeras que el plantín sale de la semilla directamente. Entonces, al repicarlo, la semilla queda la mitad enterrada y la mitad arriba. Son diferentes las alturas. Y eso es muy importante porque si tapamos el cuello de la planta en aquellas semillas que tienen austorio, es decir, ese hilito colgando, tapamos el cuello y se honguea todo. Pregunta número 12. ¿Cómo descalzaría ejemplares de palmera de más de 3 metros de alto? Ya terminó todo el cultivo, tenemos una palmera enorme, hay que venderla. Se descalza y se pone una maceta. Bueno, primer tema, el descalce se hace en pleno verano, diciembre, enero. Todo lo opuesto a lo que se hace con todos los demás árboles que se descalzan de la tierra. Y segundo, lo que vimos en las transparencias. Se agarra agua caliente con agar-agar, se le agrega turba, y se forma una masa que rodea todo el pan de tierra y así cuando se enfría queda como una máscara que protege a las raíces de la desecación. Después se tapan las hojas y así se transporta esa palmera. Otro tema, producción de árboles para arbolado urbano. ¿Cómo debería ser podado en el vivero un árbol para ponerlo en la cazuela? Recordemos, la cazuela es el cuadradito donde se pone en la vereda. Bueno, el árbol tiene que tener un fuste de 2,50 metros. Fuste significa que el tallito no tiene que tener ninguna ramificación hasta los 2,50 metros de altura. Y después de ahí se ramifica, tiene que tener 3 o 4 ramas ramificadas de unos 30 a 40 centímetros cada una. Para hacer eso en el vivero, todas las ramas que salen de 2,50 metros para abajo se eliminan y se las cortan bien cerquita del tronco, a 1 centímetro, porque si la dejamos un poco más, le dejamos un cachito más de tallo, pueden brotar yemas dormidas de ahí y en vez de hacer lo que queríamos, eliminar las ramas, hacemos lo opuesto, salen 3 o 4 ramas de esas yemas que dejamos. Y arriba, las ramas que están por arriba de 2,5 metros, las cortamos nada más, es decir, las acortamos a la mitad, para que las yemas que queden broten y me formen la futura copa. Punto 14, pregunta 14. Cactáceas. ¿Qué diferencias hay en los injertos de cactus respecto de otras plantas? Los cactus tienen 2 diferencias. Una es que el xilema y el floema no está pegadito a la corteza como en el resto de las plantas. Hay en el medio un tejido muy grueso que se llama higrénquima, que junta agua. O sea que está en el centro del tallo. Entonces, cuando hacemos el injerto, el nuevo cactus se pone en el centro, no se pone en el costadito como en el caso de las plantas leñosas. Eso es en el videíto de 2 minutos que lo muestra bien. Y el otro gran secreto, que algunos no lo sabe todo el mundo, es la oscuridad. Recordemos que habíamos dicho que los cactus eran plantas CAM, es decir, que hacen fotosíntesis de noche, para que abren los estomas de noche y no tienen que transpirar tanto, es para juntar agua. Entonces, una vez que se hace el cactus, se lo tapa durante 4 días. ¿Se acuerdan ese bonete de papel que le poníamos? Y así, con oscuridad total, hace fotosíntesis y logramos la energía suficiente para que se suelde bien la soldadura del injerto. De esta forma, se hace un injerto eficiente en cactus, totalmente diferente al resto de las plantas. Y por último, lo que vimos hoy, de jazmines y trepadoras. ¿Qué manejo tiene que hacer durante el crecimiento de plantas trepadoras para lograr un producto alto y florecido? Bueno, la respuesta es, en la maceta final, de 2 litros, 3 litros que voy a vender, pongo 8, 9, 10 gajos y en el centro un tutor con musgo. Se enraiza, empieza a crecer y en todo ese momento le doy media sombra, sombreado con una media sombra. Una vez que crece hasta la punta del tutor, que ya está la planta armada, bruscamente se saca la media sombra y que le dé el sol directo, y ahí se activa la floración, florece y se vende. Bien, estas son las 15 preguntas. Estas son las preguntas que tomaremos en el examen. No son preguntas difíciles, no son preguntas de
memorizar nombres, ni memorizar dosis, ni memorizar fechas, sino preguntas más bien de razonamiento. Vengan tranquilos, relajados, no tengan angustia. Posiblemente para ustedes sea el primer parcial presencial, quizás en la carrera, no lo sé, pero vengan tranquilos que es lo mejor. No se hagan la película, ¿no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Irma. En los horarios que nos anotamos, ¿eso Sí. queda así o nos van a dar Queda una así. lista? No, Ah. ya queda confirmado, porque hay lugar para todos, para bueno. todos y todas. Se dieron estas 3 bandas horarias para que ustedes elijan la que pueden ir. Y si alguno no puede ninguna de esas 3 bandas horarias, le tomamos examen en forma particular. Hablan con Clara, dicen, yo puedo tal día a tal hora. Entonces van y uno de los docentes, o yo, o Clara, o alguien le toma examen. Domingo a las 6 de la mañana, ahí estaremos. No sé con qué humor, pero ahí estaremos. Bueno, este sábado, no sé si van a ir, nos vemos allá en Moreno Florece. Sí, profe, nos vemos. Bueno, hay charlas muy, muy interesantes. Y si no, nos vemos el jueves, ya en forma presencial. O sea que por acá, por la compu, es nuestra despedida en cuanto a la materia, ¿no? Bien. Bueno, creo que eso es todo. Gracias por el aguante, todos estos 4 meses atrás de una pantalla de computadora, imaginándose cosas en vez de verlas en vivo y en directo, pero ya lo recompondremos en las materias venideras, si es que no vuelve el COVID, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. un saludo para todos y nos vemos prontamente. Nos vemos el sábado. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, profesor. Por Gracias. todo lo que Muchas nos gracias a ha todos. enseñado. Bueno, gracias, Luján. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Chao. Profe, le quería decir unas palabritas, si puede ser. ¿Se fue el profe? Ay, qué lástima. Y Roxana. Creo que ya se Bueno. fue. Creo que Se fue. se fue, bueno, una lástima. Bueno, lo digo en Está persona, grabando, profe. está grabando y sábado. te escuchamos igual. El sábado. No, Sí, está bueno, grabando y sí, lo voy a escuchar, no, porque quería agradecerle por la clase que fue tan enriquecedora, la verdad que excelente, excelente, deja mucho y es como que es una materia, yo vengo de trabajar y es como es una materia que podría estar horas escuchando y aprendiendo esta materia, así que eso es lo que quería agradecer. Bueno, buenas tardes a todos y ojalá que nos podamos ver el sábado. Yo les hago una pregunta, no sé si está acá la compañía de las remeras, si todos se le hicieron o alguien quedó sin información. Hola, Flor, yo me la hice, no voy a ir el sábado, así que yo no los veo. ¿Cómo es esto? Quedó que teníamos que vernos hoy 8:30, o si no, mañana, y que le digamos más o menos los horarios, porque ella se iba a acomodar también para que nos veamos todos juntos. Bueno, para los que no se enteraron, hay un montón una compañera se encargó de llamar a una modista y seguir los talles de todos para hacer una remera que había Viverismo aún. Así que los que quieren y no la consiguieron, le pueden avisar. Hay un grupo de WhatsApp y para la próxima, la segunda tanda o algo así, le pueden pedir. Genial, entonces. Estaría bueno porque así también todos tenemos igual y ya que volvemos toda la presencialidad, vamos con el uniforme de Viverismo. ¿Vos decís que vayamos todos los días con esa? Y por lo menos los días de cruzada, va. ¿Qué pasó con los barbijos? Me quedé pensando en eso también. No tengo ni idea. Yo no le pedí, pero ya no lo quería usar más. Claro, viste, ahora que al aire libre se puede estar sin barbijo, lo de las remeras estaría bárbaro. Después se pasa el número de contacto del WhatsApp, porque no sabía. Dale, ahora me fijo y si no, ¿vos estás en el grupo de taller? Sí. Sí, Luján soy. Ahora lo mandamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Chao, chicos. Saludos. Bueno, chao, buenas noches. ¿Sí? Chao.